Continuando, veremos los criterios tenidos en cuenta para plantear adecuadamente el planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que para plantear adecuadamente un problema de investigación, ese problema debe contar con al menos dos relaciones o entre dos o más variables dentro del problema, o sea, relacionar dos o más variables dentro del problema. O sea, por ejemplo, en esta tesis, dentro del planteamiento, pues recordando, ¿no? Esto ya hace parte de los objetivos específicos de la tesis, pero hay que tener muy en cuenta que el planteamiento del problema se puede considerar que los objetivos hacen o son elementos dentro del problema de investigación. Entonces, por eso es que inmediatamente pues busco los objetivos en una tesis de investigación, aún haciendo referencia en el planteamiento del problema. Entonces, acá nosotros podemos observar que este objetivo específico habla de evaluar la influencia de los parámetros de procesamiento sobre las características microestructurales, o sea, dentro del tamaño, el tipo, la morfología y proporción de la porosidad, así como del comportamiento macro y micromecánico de los compactos, límite elástico, módulo de Young, convencional y dinámico. O sea, allí estamos trabajando varias propiedades y las estamos relacionando entre sí. A eso es que me refiero cuando nosotros hablamos de expresar una relación entre dos o más variables. ¿Listo? Tenemos también que el planteamiento del problema debe ser claro y sin ambigüedad. O sea, no puede estar sujeto a interpretaciones subjetivas de los que estén leyendo dicho planteamiento del problema. Eso debe ser muy claro. El tercero debe contemplar la posibilidad de prueba empírica. O sea, la mayoría o en gran parte ahora de los problemas de investigación contemplan, y más aquellos que tratan estudios de doctorado, contemplan la posibilidad de prueba empírica, o sea, de realizar pruebas en laboratorio, en fin. Hay ciertos casos en donde se permiten simulaciones de los procesos siempre y cuando estén muy bien validados con datos reportados en la literatura, pero esos datos deben ser experimentales. Ahora, en cuanto a los elementos que debe contener el problema de investigación, pues tenemos los objetivos, que pues bien lo sabemos, debe tener un verbo infinitivo. O sea, estamos hablando de qué se pretende en la investigación. Algunas investigaciones buscan resolver problemas, algún problema en especial. En este caso, pues debe mencionarse cuál es el problema y de qué manera el estudio ayudará a resolverse. Otras investigaciones buscan o tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica de esta. En torno a estas temáticas, pues a estos puntos claves es que se definen los objetivos específicos. Y cabe recalcar que los objetivos deben ser claros, evitar posibles desviaciones en el proceso de la investigación. Deben ser alcanzables esos objetivos específicos, pueden ser medibles, apropiados para el alcance de la investigación. En otras palabras, los objetivos específicos son la guía de estudio del proyecto de investigación. Esa es la carta de navegación del proyecto de investigación. Ya hablando en cuanto a la pregunta de investigación, con la pregunta de investigación pues se tiene la ventaja de presentar el problema de manera clara, de manera directa. Con el planteamiento del problema en forma de pregunta de investigación, pues se minimiza la distorsión en cuanto a el desarrollo del proyecto de investigación. O sea, hay menos probabilidad de que nos desviemos de los objetivos de la investigación si nosotros formulamos la pregunta de el problema de investigación a manera de pregunta de investigación. O sea,
A manera de pregunta, pues nosotros estaríamos hablando de el qué, o sea, del por qué, del cómo. Vamos a evaluar una propiedad, en fin, la pregunta de investigación se plantea de esta forma. La pregunta de investigación pues debe cumplir unos requisitos, y pues es que uno de esos es que la pregunta de investigación pues que no se conozca una respuesta de lo que se está preguntando en dicha pregunta de investigación, que pueda responderse con evidencia empírica, que fue lo que hablamos anteriormente, como uno de los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación. Esa pregunta de investigación debe ser clara, que implique usar medios éticos, o sea, en este caso el fin no justifica los medios. Entonces eso es algo muy importante cuando estamos desarrollando diferentes proyectos de investigación. O sea, si queremos llegar a un objetivo final del proyecto de investigación, hay que mirar la ética también, ¿sí? O sea, no hacer trampa en la ruta que vamos a llevar para alcanzar ese objetivo de investigación. Y pues algo muy importante es que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, o sea, que aporte conocimientos a un campo de estudios. Ya en cuanto a la justificación del estudio y viabilidad del mismo, podemos hablar que se justifica el estudio mediante dos razones principales. O sea, si contemplamos el para qué del estudio y el por qué se debe efectuarse ese estudio. O sea que los investigadores se hacen un propósito definitivo, un propósito significativo. O sea, el investigador debe justificar sobre los beneficios que se derivarán de la investigación llevada a cabo. Siempre se debe tener en cuenta estas pautas para, digamos, considerar un buen planteamiento del problema. Y ya en cuanto a lo que es evaluación de las deficiencias en el conocimiento, o sea, es allí donde nosotros tenemos que apuntar, o sea, tenemos que identificar con la literatura revisada en dónde debemos atacar, qué es lo que hace falta, cuál es la brecha. Entonces, pues debemos considerar qué más necesitamos saber del problema, qué falta abordar o estudiar, qué no se ha considerado. La respuesta a estos puntos nos ayuda a ubicar dónde se encuentra ubicado nuestra investigación en la evolución del estudio del problema, y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. O sea, qué punto de vista, desde el cual se considera o analiza el asunto, ¿sí? Es muy importante recalcar que la respuesta, o sea, la forma como se ha llevado la respuesta de la pregunta de investigación, pues, o la pregunta en la necesidad, mejor dicho, en la brecha de lo que más necesitamos saber del problema. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, en ese punto del planteamiento del problema, pues, se puede llevar a cabo de forma inmediata si el autor conoce muy bien la temática. Pues de no ser así, pues nos esperamos, digamos, hasta realizar una revisión más completa de la literatura. O sea, es muy importante considerar, digamos, los conocimientos que tenga el investigador frente al desarrollo del tema de investigación.